Mundo. Cambia tu ritmo, busca tu estilo, muévete a donde el día va contigo. Encuentra que ese mundo que estabas buscando, a esa gente que en el día te está acompañando. Este es tu mundo, FM Mundo. Mejores programas, tus talk shows favoritos. Este es tu mundo, FM Mundo. Cámbiate a FM Mundo. Este es tu mundo, FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. El canciller Luis Gallegos afirmó que China aceptó que Ecuador supervise a los barcos pesqueros en alta mar. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 5 años en contra de Pedro Delgado, primo del expresidente Correa. Un juez ordena la prisión preventiva para Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, en el caso de tráfico de bienes patrimoniales. La Policía Nacional asegura que no detendrá su accionar hasta que las personas requeridas por la justicia se entreguen ante autoridad competente. 5 playas en nuestro país procedieron con la reapertura de balnearios desde este miércoles. El Ecuador hasta hoy registra 79.910 contagiados por PCR y 5.847 fallecidos confirmados a causa de COVID-19. En la información internacional, el nitrato de amonio que explotó en el puerto de Beirut habría sido confiscado en el año 2014. El expresidente colombiano Álvaro Uribe dio positivo para COVID-19. Esta información se da a conocer un día después de la orden de arresto domiciliario que tiene en su contra. China acusó a Estados Unidos de poner en peligro la paz con el anuncio de la visita de una delegación estadounidense de alto rango a Taiwán. Con el auspicio de Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida. Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie. Produbanco, Grupo Promérica. Una decisión con visión. Corporación Keyport. Metro, el diario que lee todo el mundo. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos y como siempre gracias por acompañarnos en este espacio informativo aquí en Notimundo Estelar. Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal María del Carmen? Amigos oyentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a estas noticias de Notimundo Estelar de este día miércoles 5 de agosto de 2020. El canciller Luis Gallegos informó que China aceptó un diálogo directo con el Ecuador en torno a la presencia de 260 barcos pesqueros en el límite mismo de la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos. Previo al diálogo, el Ecuador podrá supervisar los barcos pesqueros chinos que se encuentran en alta mar, dijo el canciller Gallegos como un logro de la diplomacia ecuatoriana. Sin embargo, las embarcaciones chinas se encuentran en aguas internacionales
depredando la riqueza marina de las Galápagos, que es única en el mundo, y mientras estas no ingresen a la zona económica exclusiva, no estarán cometiendo ninguna irregularidad. La idea es llegar a un acuerdo diplomático bilateral con China y multilateral en el marco de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, dijo el canciller Luis Gallegos. María del Carmen, tú sigues. ¿Cuáles son nuestros invitados de hoy? Así es, Freddy. Hoy tendremos como invitados al abogado Héctor Muñoz, asambleísta independiente, y con él vamos a conversar acerca de las repercusiones por la presencia de la flota pesquera china en Galápagos. También estará con nosotros Fernando Ramos, colega periodista de la cadena aliada CNN, corresponsal en Colombia. Con él hablaremos precisamente sobre la orden de arresto domiciliario para el expresidente Álvaro Uribe, que ha polarizado de alguna manera a los colombianos. Y también conversaremos con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, acerca de la solicitud de resultados sobre la entrega de carnets de discapacidad fraudulentos. Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. En una diligencia realizada la mañana de este miércoles, el juez Juan Carlos Terán dictó prisión preventiva en contra de Jacobo Bucaram Puley y medidas sustitutivas para su padre, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Los dos son procesados por el presunto delito de tráfico de bienes patrimoniales por varias vasijas halladas en su domicilio durante un operativo policial realizado en junio pasado. El juez Terán ordenó que el expresidente acuda cada viernes a la fiscalía, use grillete electrónico y además ordenó la prohibición de salida del país. En tanto, el fiscal que lleva el caso dijo que aún analizan si van a solicitar o no la difusión roja a la Interpol, porque aún no tienen la certeza de que Jacobo Bucaram haya salido del país. En Notimundo La Carta, Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional, informó que la institución ha determinado que existe una gran cantidad de vehículos que circulan con mecanismos de seguridad y precisó que se desconoce si portan armas o movilizan personas requeridas por la justicia. Indicó que el suceso ocurrido con la defensa del expresidente Abdalá Bucaram la noche de este lunes respondía a una misión constitucional para atender las boletas de captura pendientes en el caso de peculado por la compra de insumos médicos en la red hospitalaria pública. Escuchemos a continuación las declaraciones de Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional. Han sido identificadas ya. Nosotros identificamos un vehículo dentro de esta caravana del día lunes, un vehículo con una placa CID 3202. Esa placa no existe en toda la base de datos del sistema de tránsito. Es placa falsa. Nosotros hemos visto también gran cantidad de vehículos no oficiales, sino que pertenecen a estos grupos que circulan con mecanismos de seguridad. No sabemos si llevan armas, no sabemos si ahí se están movilizando los delincuentes. Tenemos que actuar en coordinación con otras instituciones que tienen las competencias de tránsito. Estamos haciendo todo lo que nosotros podemos hacer y continuaremos, no vamos a dejar de hacerlo hasta que estas personas que están siendo requeridas por la justicia se sometan a la administración. Así es, fue un incidente que lastimosamente, ante las actitudes absolutamente evasivas de un grupo de vehículos que venían en estas circunstancias, nosotros lo que queríamos es verificar, pero ellos... pero sí hubo una confusión, o es que simplemente fue una trama ahí, no, un show. Nosotros queríamos verificar, no hubo ningún tipo de confusión, queríamos verificar la presencia de una de las personas requeridas con la boleta de captura. Eso no fue posible por la actitud y por la forma evasiva con la que actuaron quienes estaban ahí.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Daniela Camacho, David Hacho y Wilman Terán, rechazó la apelación a la pena que fue impuesta en contra de Pedro Delgado, primo del expresidente Rafael Correa, quien ocupó los cargos de asesor del presidente de la República y presidente del directorio del Banco Central del Ecuador. En enero del año 2019, Delgado fue condenado a 5 años de cárcel por enriquecimiento ilícito. Esto por no haber justificado documentadamente un incremento patrimonial de más de $394,000. La investigación en Fiscalía inició en el año 2015, luego de que la Contraloría General del Estado emitiera un informe sobre las declaraciones hechas entre mayo del 2009 y enero del 2013. En la audiencia realizada este miércoles, Lolita Montoya, abogada de Delgado, adujo que la pena se estableció de manera inmotivada debido a que Fiscalía no demostró ningún agravante y la defensa ningún atenuante, y aún así se le impuso una pena de 5 años de libertad. Esta sanción, agregó, es desproporcionada. Solicitó que la pena privativa de libertad sea de 2 años. Sin embargo, el juez Toainga pidió que se deseche la solicitud y que se ratifique esta sentencia. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, por el presunto delito de falsificación y uso doloso de un documento falso al poseer un carnet de discapacidad. Cruz está convocado a rendir su versión el próximo martes 11 de agosto a las 9 horas de forma virtual. En la pericia se recibirá su declaración por el certificado de discapacidad y por una denuncia que planteó el abogado Jairo Lalaleo por presunta falsificación y uso doloso de documento falso. Según se conoce, el organismo de control habría unificado las 2 investigaciones. Y en otro tema, el canciller Luis Gallegos anunció que esta madrugada China aceptó los acuerdos preliminares, entre los cuales están que el país asiático acepte que Ecuador supervise los barcos pesqueros que se encuentran en alta mar y castigue severamente y con una política de tolerancia cero a todas aquellas embarcaciones chinas o empresas relacionadas con la pesca ilegal. Además, Gallegos informó que en el transcurso de este miércoles se llevará a cabo una reunión adicional para afinar algunos puntos del acuerdo. Por su parte, China indicó que comprende y respeta las preocupaciones ecuatorianas y reconoció a las Islas Galápagos como una importante reserva, patrimonio cultural y natural de toda la humanidad. En ese sentido, el país asiático también anunció que habrá una moratoria de pesca durante varios meses y los buques cesarán sus operaciones en dicha moratoria. Proponen sea entre septiembre y noviembre en el oeste de alta mar de la zona de protección de Galápagos. Las declaraciones fueron realizadas por el canciller en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. La carga de amonio que explotó este martes 4 de agosto y devastó la ciudad de Beirut, capital del Líbano, provocó la muerte de más de 100 personas. Además, hay 4,000 personas heridas y dejó sin hogar a unos 300,000 ciudadanos. El compuesto explosivo estaba almacenado en una bodega en el puerto tras haber sido descargado de un barco abandonado desde el año 2014. Ahora las autoridades libanesas se acusan porque nadie tomó acción con las 2.750 toneladas métricas de nitrato de amonio que podrían proceder de un barco con bandera de Moldavia, país de Europa Oriental. El nitrato de amonio es una sustancia cristalina inodora utilizada comúnmente como fertilizante agrícola y ha sido la causa de numerosas explosiones industriales a lo largo de décadas. Mientras se continúa con las tareas de rescate de heridos o la búsqueda de supervivientes o desaparecidos, se rastrean las pistas para saber qué provocó la chispa que formó un hongo de contaminantes en la capital del Líbano. Y el gobierno libanés anunció este miércoles el arresto domiciliario de los encargados del almacenamiento de estas 2.750 toneladas de nitrato de amonio
que explotaron justamente el día martes en el puerto de Beirut. La ministra de Información libanesa Manal Abdesalmat indicó en rueda de prensa tras una reunión extraordinaria del gabinete que las autoridades competentes se encargarían de tomar todas las medidas legales para aplicar el arresto domiciliario y también de vigilar a los responsables. Y en Notimundo a la carta, Jorge Ortiz, analista de política internacional, aseguró que en Beirut, capital del Líbano, están al borde del colapso, y no solamente por la pandemia ni por la explosión registrada este 4 de agosto, sino por el desplome de su economía y sus problemas políticos internos desde el año 2006. Escuchemos a continuación algo más de lo que se dijo en Notimundo a la carta. Desde el año 2006, 14 años de ese país no ha logrado recuperarse. Tiene una situación verdaderamente catastrófica. Tiene un corralito porque la libra libanesa se cayó. Entonces la gente se lanzó a retirar dólares de sus cuentas. Retuvieron los dólares, hay un corralito, generado más pobreza, hay escasez de prácticamente todo. El Líbano tiene que adquirir actualmente el 80% de sus medicinas, de sus alimentos, de sus combustibles. Es decir, la situación es de desastre. Seguramente, no sé, el Programa Mundial de Alimentos, habrá donaciones, habrá ayuda a los países más ricos, seguramente Estados Unidos y Francia, pero lamentablemente el Líbano está en una encrucijada que ha hecho que sus relaciones internacionales no sean positivas sino negativas. Gabriel Velasco, senador y vocero del Partido de Centro Democrático, informó que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha sido diagnosticado con COVID-19. Indicó que su estado de salud es óptimo, no ha presentado mayores síntomas y ninguna dificultad respiratoria. La noticia surge un día después de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictara detención domiciliaria en contra de Uribe por un presunto soborno y fraude procesal en un caso por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, Uribe ha rechazado todas las acusaciones. Y este miércoles 5 de agosto, China acusó a Estados Unidos de poner en peligro la paz con el anuncio de la visita de una delegación estadounidense de alto rango a Taiwán. Pekín considera a Taiwán como una de sus provincias y condena todo contacto oficial entre la isla y responsables extranjeras. Esto ocurre después de que Estados Unidos anunció que el secretario de Salud, Alex Azar, viajará próximamente a Taipei, capital de Taiwán, en lo que constituye la visita de más alto rango de un responsable estadounidense a la isla desde el año 1979. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo. Información inmediata. Y vamos ahora con buenas recomendaciones para ustedes. Todos los jueves recibe el 15% de descuento en restaurantes con tus tarjetas Produbanco. Además, si pides a domicilio, recibe un envío gratis de hasta $3. Consulta restaurantes participantes en produbanco.com. Corporación Keyport ha implementado procesos y normas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Quito para garantizar la seguridad sanitaria de todos los viajeros y personal aeroportuario. Descubre ya una nueva manera de viajar con Keyport. Ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancar. Compra con Bancar o Visa Débito de Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte completamente gratis para enviárselo con delivery incluido a quien quieras. Ingresa a www.bolivariano.com para conocer más detalles. Con Bancar, vivámoslo desde casa. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene, forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es, tu meta más cerca. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo. Inicio del espacio publicitario. Hoy más que nunca, las empresas están conectadas con sus clientes por medio de la tecnología.
Por eso, Telefónica Business Solutions ofrece las herramientas para garantizar máxima seguridad de la información en todas sus conexiones. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions. Soluciones digitales para poner a un país de pie. Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar. Corporación Keyport. Todos los jueves los vives a tu gusto. Con tu tarjeta de crédito o débito Produbanco, recibe 15% de descuento en restaurantes participantes. Además, si pides a domicilio, el envío es gratis. Produbanco, Grupo Promérica. Más información y condiciones en produbanco.com. La vida es hermosa cuando en las dificultades aprendes la gran lección de valorar aún más a tu familia y decides protegerlos para que sigan disfrutando momentos juntos. Protege lo más importante con el plan Respaldo Familiar con Seguro de Vida de Equivida. Toma la mejor decisión de tu vida. Adquiérelo en www.equivida.com o 1-837-8484. Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida. La aseguradora número 1 en seguros de vida individual. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es. Tu meta más cerca. Una decisión con visión. Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Una flota internacional de barcos pesqueros que navegan cerca del archipiélago de Galápagos se mantiene desde hace ya 2 meses, generando preocupación en las autoridades de nuestro país y encendiendo todas las alertas a nivel continental. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con Héctor Muñoz, él es asambleísta independiente, miembro de la Comisión de Justicia, también de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, y vamos a tratar el tema precisamente de la presencia masiva de embarcaciones pesqueras chinas en el límite mismo de la zona económica exclusiva de Galápagos. Asambleísta Muñoz, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Hola Freddy, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias por su tiempo, asambleísta. De alguna manera esto se está convirtiendo en una costumbre, digo esto al pronunciamiento de la asamblea, que si no me equivoco ya se da por 3 años consecutivos contando respecto de la presencia de embarcaciones chinas que llegan a acechar la riqueza ictiológica de las Islas Galápagos en pleno límite del mar territorial ecuatoriano o de la zona económica exclusiva. ¿Cuál fue el tenor de la resolución que aprobó anoche la Asamblea? Sí, efectivamente, Freddy, como usted bien lo dice, esto ya es algo repetitivo, estos abusos se están haciendo presentes, sobre todo de forma pública, desde hace unos 3 años atrás, en donde la Asamblea Nacional efectivamente ya se pronunció sobre este asunto, y ayer yo creo que fue importante la resolución que sacó la Asamblea, sobre todo en algunos puntos que yo creo que son fundamentales. Sin embargo, antes de esto creo que tenemos que hacer un poco de énfasis en cuáles son los antecedentes. Un portal importante de noticias en el continente, que es Infobae, hace algunos días publicó que el gobierno chino es justamente quien subsidia a estas flotas pesqueras
para que naveguen alrededor del mundo y justamente para encontrar estas nuevas zonas para pescar a gran escala. Entonces, esto yo creo que es un punto importante. Estos no son hechos aislados, estos no son embarcaciones que digamos, se ponen frente a nuestro continente de forma, digamos, esporádica, sino que yo creo que aquí ya existe eventualmente una mala intención para poder hacerlo. No es solamente la presencia de la empresa privada, vale decir, sino hay una intervención estatal, si esto que usted refiere trae Infobae, ¿cierto? Efectivamente, recordemos que por el sistema que tiene China, es prácticamente absurdo decir que en China existe propiedad privada, digamos, no existen empresas privadas per se, sino que todas las empresas o todas las compañías chinas contienen efectivamente capital estatal. Entonces, pero hay una conversión de a poco y desde hace varios años hacia el capitalismo de una China comunista, ¿no? Sí, y al final del día todas son subsidiadas o tienen un capital que representa desde el gobierno de la República de China. Entonces, el primer punto que le decía es justamente esto, ¿no es cierto? Estos son subsidiados por el gobierno chino. Otro punto que es importante es que justamente en los meses de junio y julio nos vemos abocados con este tipo de problemáticas y sobre todo a mí lo que me llama la atención es que esto pasa a vista y paciencia de las autoridades del gobierno nacional sin que se tenga una posición firme, enfática, digamos, seria frente a este problema que está pasando. Inclusive el mismo embajador de la China en el Ecuador de manera pública llegó a aceptar que justamente estas embarcaciones pesqueras que están al límite de nuestro país, justo o sea, al límite de la zona económica exclusiva del Ecuador, pertenecen a dicho país, es decir, a China. Entonces, aquí es imperante que el gobierno tome acciones absolutamente serias y concretas respecto a aquello. Un poco de esto ayer lo manifestábamos y lo manifesté en el pleno de la Asamblea Nacional que estábamos discutiendo justamente la resolución a la que usted hacía referencia. Y yo decía que eventualmente es políticamente incorrecto lo que yo iba a decir, lo que expuse frente, digamos, a todos los asambleístas, efectivamente, ante la nación. Y es que, a ver, sería inadecuado responsabilizar a ese país de forma directa sobre la pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, es, digamos, mentir también el decir que ellos no son los principales portadores de este virus y pandemia que está quejando a todo un planeta. Yo creo que esto sí es verdad. No obstante, si nosotros, más allá de esto, un poco analizamos lo que pasa en el Ecuador y analizamos todo lo que ha pasado en la relación Ecuador-China, yo creo que el país siempre va a terminar perdiendo. Hemos hipotecado los recursos, sobre todo del petróleo, a dicho país, de forma equivocada. El gobierno en su momento adquirió deuda absolutamente cara con la China, que ahora nos tiene bastante complicados. Hemos sido, digamos, testigos de que muchas de las obras que se contrataron con empresas chinas, que efectivamente, como lo decíamos inicialmente, tienen este capital estatal, han sido obras que en el Ecuador, más allá de tener sobreprecio, han sido totalmente infestadas de temas de corrupción y que al final del día han terminado siendo elefantes blancos, como por ejemplo Coca-Cola Sinclair. Y ahora, además de todo esto, estamos frente justamente a este problema de que están afectando las reservas marinas de países pobres, justamente como el Ecuador. Entonces yo creo que ahora, sí en el derecho internacional, asambleísta Muñoz, perdone que le interrumpa, en derecho internacional, lamentablemente no cometen ningún delito estas embarcaciones chinas que, como ya lo hemos dicho, de manera reiterada han venido a estas alturas del año, en los últimos 3 años, a depredar la riqueza marítima cercana a las Islas Galápagos. El tema es que si no ingresan a la zona económica exclusiva, el Ecuador no tiene ninguna jurisdicción sobre esas embarcaciones que están en aguas internacionales. No, cuidado. Aquí un tema efectivamente es cuál es, digamos, lo que el país como soberanía puede activar las herramientas internacionales para hacer valer su derecho justamente sobre la zona
económica exclusiva, pero por otro lado hay que analizar también cuál es, si es que la actividad de pesca que está haciendo dichas embarcaciones están reñidas con la práctica pesquera internacional. Y aquí sí creo que hay que tener dos análisis que son fundamentales. Usted bien lo decía, Freddy, y es que muchos analistas han dicho, claro, si es que está fuera de los límites del Ecuador, ¿por qué nosotros podemos reclamar? Y justamente podemos reclamar por dos razones fundamentales. Y la primera es que las embarcaciones de un determinado tamaño, como son justamente las embarcaciones pesqueras o estos buques pesqueros que tienen las dimensiones que tienen las embarcaciones China, tienen la obligatoriedad de conformidad con la Organización Marítima Internacional. Estos son normas supranacionales, no son normas que contienen la legislación ecuatoriana, sino que nosotros somos adherentes por suscripción de convenios internacionales por los cuales todos los países que son parte tienen la obligatoriedad de cumplir, y es que este tipo de embarcaciones necesariamente tienen que utilizar sistemas de identificación. Los buques chinos efectivamente no están utilizando estos sistemas de identificación, con lo cual se convierte en una pesca irregular, en una pesca ilegal. Y por otro lado, que también es importante analizar, es que la otra práctica irregular con la que nos hemos topado dentro, o sea, en las aguas marítimas que están cerca de la frontera con nuestras costas, es que utilizan una práctica que se llama melliza. ¿Y esto qué quiere decir? Es que se ponen dos embarcaciones de iguales, digamos, dimensiones, y solamente una de ellas activa este sistema para identificación. Y la otra, que está al lado, que está camuflada, por decirlo de alguna manera, con la que tiene el sistema, que no la tiene conectado, entonces esto hace que esa embarcación no sea detallada. Y aquí hay un tema importantísimo. Dentro de una investigación que hizo uno de los principales diarios del país, llegó a determinar que cerca de nuestras costas, sobre todo del archipiélago de Galápagos, existen alrededor de 280 embarcaciones. Cada una de ellas se entiende que arrojan al mar alrededor de 100,000 anzuelos por embarcación. Esto quiere decir que esas aguas que están cerca justamente de nuestro territorio nacional están siendo infestadas por nada más y nada menos que 28 millones de anzuelos. Y si nosotros analizamos cómo son, digamos, el efecto migratorio de las especies que se tiene dentro del mar, efectivamente esto está afectando a nuestra reserva marítima. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer desde la Asamblea Nacional frente a la presencia de embarcaciones chinas que, como ya lo ha detallado usted, tendrían algún tipo de participación estatal inclusive? De allí se entiende esta aceptación, entre comillas, de China de entrar a negociar de manera bilateral con las autoridades ecuatorianas y permitir inclusive de manera anticipada ya la inspección de estas naves en alta mar si es que las autoridades ecuatorianas lo requieren. Pero decía, ¿qué podemos hacer desde la Asamblea Nacional más allá de esta repetitiva resolución que muestra la voluntad de un país, de su preocupación y hasta rechazo a la presencia de estas aeronaves? Digo, embarcaciones, perdón. Es muy importante la pregunta, Freddy, y no solamente tenemos que quedarnos en que se pare con esta actividad y con este abuso. Ayer yo lo proponía en el Pleno que la resolución debe contener alguna especie de reclamo en función de una eventual indemnización que debería tener el Estado ecuatoriano si es que se llegase a, digamos, a comprobar con todos los mecanismos internacionales si es que ha existido una afectación directa en contra del Estado ecuatoriano. Y me parece que eso es fundamental. Yo creo que ya estamos bastante cansados de que nos vean la cara de bobos. Estamos bastante cansados de que esto se repita cada año y que simplemente las autoridades, digamos, hagan este levantamiento de voz para que cese la actividad. Esto no solamente tiene que quedar ahí, y es lo que digo. O sea, China, de manera pública, ha asegurado ser un país con cero tolerancia a la práctica de la pesca ilegal.
Y esto es absurdo, porque si nosotros vemos en la práctica, y esto no es algo que solamente pasa en Ecuador, si nosotros analizamos lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina, sucede algo similar. Y si nosotros inclusive analizamos lo que ha pasado en las mismas aguas asiáticas, en donde justamente esta liquidación de los recursos marítimos asiáticos han dado problemas y han levantado la voz países como, por ejemplo, Japón o las dos Coreas. Es decir, aquí estamos un poco anclándonos a un doble discurso de lo que pasa con la República Popular de China. Sin embargo, ¿qué se está haciendo para reclamar una indemnización en este sentido? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que esto es lo fundamental y lo medular que ayer yo lo propuse dentro de la discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional y que me pareció que fue bastante acertado por parte de la asambleísta ponente, la asambleísta de Diana Pazley, que lo haya incorporado dentro del artículo 8 de esa resolución para justamente activar todos los mecanismos internacionales a los cuales el Ecuador se ve o se puede ver asistido justamente para buscar una recuperación de esta naturaleza. Y esta resolución pasó en ese sentido, esa indemnización, ¿cómo se la cuantificaría, por ejemplo, y a dónde iría destinada, asambleísta? Yo creo que esto es importante, que se sigan todos los procedimientos internacionales para que se pueda llegar a determinar cuál ha sido la afectación. Con todo el análisis que yo, bueno, y que mi equipo asesor efectivamente dentro de la investigación que se realizó, se pudo llegar a esta conclusión de que justamente por lo que le decía anteriormente, o sea, esta migración de las especies dentro de las aguas, de la profundidad del mar, justamente hace que cause un efecto, digamos, lamentable dentro de lo que tiene que ver con la zona económica exclusiva del Ecuador. Entonces, es importante, por ejemplo, desde mi punto de vista, y que ayer también se lo habló, que se lo puso de manera categórica, hacer un reclamo frontal ante la Comisión Permanente del Pacífico Sur, justamente para que se castigue la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en aguas internacionales. De nuevo, más allá de que exista digamos, una afrenta a la soberanía como tal del Ecuador dentro de la potestad que se tiene en las aguas, también es importante que lo que se pesque en aguas internacionales justamente cumple los requisitos que les decía que no se están cumpliendo en las dos causales que le había manifestado. Así es, por ello inclusive el canciller Luis Gallegos habla de conseguir un acuerdo multilateral en el marco de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Ni siquiera se está acudiendo a la CONVEMAR, que es un convenio al que se adhirió el Ecuador en los últimos años y que poco o nada ha podido conseguir frente a esta presencia depredatoria de la riqueza ictiológica de las Galápagos. Y es justamente eso, no nos sirve de nada suscribir cuanto acuerdo tengamos, digamos, la posibilidad de hacerlo si es que las posibilidades reales que tiene el país para poder activar justamente esas soluciones no se las hacen efectivas. Entonces, yo creo que más allá de buscar más acuerdos, lo que tenemos que hacer es, y en función de la normativa actual, es absolutamente viable que el Ecuador solicite lo que hemos hablado en esta entrevista. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones de Héctor Muñoz. Él es asambleísta independiente, miembro de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, y su participación en el marco de esta resolución que aprobó anoche la Asamblea Nacional, en la que deplora la presencia de embarcaciones chinas y se plantea inclusive la posibilidad de una indemnización por la explotación de esta riqueza marina. Vamos a ver qué se consigue mediante el diálogo diplomático anunciado por el canciller Gallegos, que se iniciará en las próximas horas. Asambleísta Muñoz, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a usted, Freddy. Un saludo cordial a todos. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Notimundo. Información inmediata. Y ahora los jueves se comparten porque llegó Jueves Together de Bancar. Compra con Bancar o Visa Débito de Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte completamente gratis para enviárselo con delivery incluido a quien quieras. Ingresa a www.bolivariano.com para conocer más detalles. Con Bancar, vivámoslo desde casa.
En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene, forma parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. Ingresa y paga de acuerdo a tu situación económica. Visítanos en www.ups.edu.es, tu meta más cerca. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años contigo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app FM Mundo 98.1? Encuéntrala ya en App Store y Google Play. Inicio del espacio publicitario. Viaje sin preocupaciones desde el Aeropuerto Internacional de Quito. Nuevamente nos conectamos con Ecuador y el mundo con seguridad, gracias a las medidas de prevención sanitaria implementadas en la terminal aérea. Uso de mascarilla, higiene de manos, distancia social y desinfección permanente de todas las áreas son las claves para descubrir una nueva manera de viajar. Corporación Keyport. Todos los jueves los vives a tu gusto. Con tu tarjeta de crédito o débito Produbanco, recibe 15% de descuento en restaurantes participantes. Además, si pides a domicilio, el envío es gratis. Produbanco, Grupo Promérica. Más información y condiciones en produbanco.com. En la Universidad Politécnica Salesiana, la educación no se detiene. Te invitamos a formar parte de una comunidad académica que crea, innova y avanza. 30 carreras en diferentes áreas de conocimiento, ingreso directo y pagos de acuerdo con tu situación socioeconómica. Visítanos en www.ups.edu.es, tu meta más cerca. Una decisión con visión. Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1. Fin del espacio publicitario. Los mejores comunicadores del país están en FM Mundo. Este es el equipo número 1 de la radio. Cristian del Alcázar Ponce, Stephanie Espín, Gabriela Galárraga, Gabriela Espinosa de los Monteros, Hugo Vargas, Carla Sarmiento, Karina Sarmiento, María del Carmen Álvarez, Gisela Bayona, Claudia Roura, Carla Arcentales, Laura Galeano, Nicole Cueva, Carol Novoa, Rodrigo Proaño, Freddy Paredes, Yuri Carrasco, Roberto Rodríguez Reyes. No son solo voces. 98.1. Ellos saben hacer radio. FM Mundo. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El Ministerio de Salud Pública informó que este miércoles 5 de agosto se registran 79.910 casos confirmados con pruebas PCR de COVID-19. Además, hay 59.344 personas recuperadas de la pandemia y un total de 5.847 fallecidos confirmados. La provincia de Pichincha reporta 15.542 contagios, de los cuales 13.949 pertenecen a la ciudad de Quito, presentando un incremento de 298 nuevos casos en las últimas 24 horas. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, recibió los 200 respiradores donados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, en presencia del embajador Michael Fitzpatrick y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. En total, este organismo ha entregado 250 respiradores a nuestro país en apoyo para afrontar la pandemia del COVID-19 en los hospitales. En el acto de entrega, el ministro Ceballos dijo: hoy es un día extremadamente especial, no solamente porque las cifras de lo que está sucediendo en Quito indican eso, sino también porque hemos logrado
logrado contener por tantas semanas el embate de una pandemia que ha cobrado más de 700,000 muertes y además los casos de 18 millones de personas a nivel mundial. El Ministerio de Salud Pública informó que Ecuador recibió una donación de 1.900 dosis del medicamento Remdesivir utilizado para tratar el COVID-19. De acuerdo con un comunicado, el país es el primero en la región en recibir la donación del medicamento que llegó de parte de un laboratorio, del laboratorio estadounidense Gilead, con apoyo de Biotoscana. Según la cartera de Estado, el medicamento se utilizará en casos de coronavirus y está destinado para 320 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Las primeras playas que recibirán turistas luego de 5 meses de cierre por la pandemia del COVID-19 en nuestro país son las del sur de Esmeraldas, Atacames, Tonsupa, Súa, Same y Tonchihue. La reapertura contó con la presencia de María Paula Romo, ministra de Gobierno, también de Rosy Prado de Holguín, ministra de Turismo, y de Juan Zapata, director del ECU 911. En el acto se presentó el sistema Distancia 2 que monitorea las aglomeraciones y dará alerta a la ciudadanía a través de cámaras. Sin embargo, destinos como Manta y Crucita en Manabí o Salinas y Montañita en Santa Elena postergaron su reapertura. La ministra Romo insistió que la decisión final pasará por cada COE cantonal. El alcalde y presidente del COE de Atacames, Freddy Saldarriaga, aseguró que existen las condiciones para la reactivación de manera técnica de acuerdo con protocolos sanitarios de bioseguridad. Además, indicó que los locales que no hayan cumplido con los protocolos no van a poder abrir hasta que se verifiquen los requisitos establecidos por el COE. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. La Comisión Nacional Anticorrupción solicitó este 29 de julio que rindan cuentas 4 exministras de Salud y que se incluyan las investigaciones al Consejo Nacional para la Igualdad en Discapacidades, CONADIS, por la entrega fraudulenta de carnets de discapacidad. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. El tema de los carnés de discapacidad entregados de manera aparentemente fraudulenta, no a todas las personas, es obvio, sino a un grupo de personas que podrían estarse beneficiando del uso de este carnet sin tener las condiciones para las cuales el Estado entrega estos beneficios. Doctor Rodas, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Un gusto, Freddy, estar con usted y con el programa de F Mundo. Gracias, doctor. La Comisión Anticorrupción ha hecho una solicitud para que se entreguen ya los resultados de esta investigación. El tema es que aparentemente no se termina de investigar el tema, que dicho sea de paso, se ha impedido inclusive que los medios de comunicación de manera individual podamos seguir hurgando en esta base de datos que empezó a develar casos, por decirlo menos, extraños. Así es. Nosotros hemos planteado que primero se avance de manera ágil, rápida sobre esta investigación que ha indignado la conciencia nacional, porque como usted señalaba muy bien, el derecho a que tienen las personas discapacitadas para recibir su carnet no puede ser aprovechado por un grupo de gente que ciertamente demuestra su amoralidad, y esa moralidad se ha institucionalizado en el Ministerio de Salud desde el 2013 al 2020, pero allí hay responsabilidades políticas, porque aquello de que los funcionarios actuaban y entregaban el carnet sin que nadie sepa y todo bajo control y bajo llave, no es tan así. Allí deben respondernos 4 ministras, las ministras Vance, Guevara, Espinosa y Andramuño. Esa es una responsabilidad política, porque si no, ¿en qué tipo de organismo están o dirigieron ellas? Es decir,
firmaban solamente los contratos importantes, las compras de insumos y mascarillas y medicamentos, nada más, y no atendían este otro problema que no es un problema, sino que es un derecho fundamental. Allí hay una responsabilidad política, pero desde el 2006, 2007 al 2013 hay que hacer una auditoría al CONADIS, que era el responsable directo en hacer la atención de esto que estamos conversando esta noche, de tal suerte que las responsabilidades no pueden ponerse solamente en un lado de la balanza, sino que se tiene que mirar el contexto y el entorno, y luego habrá que ir a ver qué ocurría en las aduanas, que nadie se daba cuenta que ingresaban los carros de enorme gama, seguramente a manera de instrumentos para que oigan mejor o vean mejor. Esto ya es una novedad. Grandes carros para tener mejores condiciones físicas. Ahora, lo que hay que aclarar, doctor Rodas, sin embargo, es que la posibilidad de importar vehículos caros, no lujosos, sino caros, que se abrió desde muchos años atrás en el país como beneficio para las personas con discapacidad, es precisamente para, por ejemplo, una persona con deficiencia auditiva pueda tener señales luminosas en el vehículo y prácticamente ese auto sea personalizado, sea fabricado desde la fábrica, se lo haga personalizado para las necesidades que tiene esa persona que compra, y obviamente el vehículo se encarece. Esa fue, entiendo yo, la idea del legislador en ese entonces, de otorgar como beneficio a las personas con discapacidad la importación de vehículos, no lo que se está viendo ahora, que aparentemente se curan de problemas audiovisuales con un vehículo de alta gama. Así es, por eso decía en el sarcasmo último, esto es nuevo, pero lo que usted acaba de señalar, la ley establece aquello, desde una propuesta de atención para aquellas personas que requieren de autos adecuados para que puedan usarlos en forma adecuada, pero parecería que eso se constituyó en una forma dispendiosa para distribuir entre algunas personas que parece que no tenían ninguna discapacidad. Eso está clarísimo. Mientras los discapacitados con evidencia, niños, ancianos con problemas de movilidad motriz evidentes, 3, 4 años haciendo cola para que les entreguen el carnet. Eso es lo que le indigna a la ciudadanía y a la Comisión Nacional Anticorrupción también. Yo miré con enorme indignación este tema dicho por Isabel Robalino, que tiene 103 años de edad y que se desplaza en una silla de ruedas. Bueno. Miré con indignación cuando ella decía, esto no puede ser así, no se le puede atender a la gente de esta forma tan displicente, por decirlo menos. Robo y asalto con la salud, con una situación de las personas con discapacidad, de tal manera que allí hay que sentar precedentes, porque simple y llanamente nos van a decir que estas 20 o 22 personas del Ministerio de Salud actuaron de manera desafortunada, y ellos ya lo están diciendo. Llegaban los papeles y había que firmarlos, de tal manera que la orden venía desde otras latitudes, y eso es también lo que hay que averiguarse con prontitud. Ahora, respecto de esto precisamente, doctor Rodas, parecería ser que va a ser complicado sancionar a estas personas, hacerles devolver los vehículos importados o que paguen los aranceles no pagados como beneficiarios del uso de este carnet, porque la comisión del delito se daría por parte de quien de manera ilegal firmó un carnet acreditando una discapacidad a su favor que no la tiene, por ejemplo. Esa es la persona que ha cometido un delito, pero si aquella persona que se benefició de la importación de un auto lujoso con la firma de la persona responsable no ha cometido ningún delito, van a decir, y más allá de estos escándalos que se han podido señalar en los medios de comunicación por haberse beneficiado de algo que aparentemente no es necesario para esa persona por su condición económica y hasta por sospecha de que no tiene esa discapacidad física que el carnet le aplica, digo, más allá de aquello no se va a poder hacer, doctor Rodas.
Yo creo que la sociedad exige cosas que estén más allá de lo que podría ser un marco referencial elemental respecto de estos temas. Si la persona no tiene discapacidad, ha usufructuado dolosamente de un carnet, con aquello ha obtenido ciertas ventajas que no le correspondían. Por último, tiene el auto u otros elementos que le pueden servir en su actividad diaria que no le corresponde. Lo lógico es, primero, tener una lista nacional y exigirles que por decencia y moral pública lo devuelvan. Y si aquello no ocurre, creo que debe haber una acción social que no solamente les señale, sino que les sancione moralmente y que por último también les impida que utilicen un instrumento, como en este caso, y para el ejemplo, el auto, porque también han hecho otras cosas. Han logrado que les bajen cuentas de servicios básicos, han logrado que se les mejoren las situaciones para pagos para el mantenimiento de niños, han logrado la importación de otras enseres que también les facilita esta circunstancia. Han hecho descuento en el pago de impuestos. Además, así es, pero además han ofendido al país y han ofendido a la dignidad de aquellos que necesitan. Y yo creo que para defender a las personas que necesitan el carnet, precisamente hay que sancionar a aquellos que han suplantado esta circunstancia que es lamentable en el discapacitado, pero que tienen un derecho que no hay que ceder, que hay que mejorarle, que hay que organizar, que hay que cuidarlo, evidentemente. Pero a estas personas amorales hay que frenarles de manera absoluta. Desde luego, este es un tema que forma parte de este gran andamiaje de corruptela y amoralidad en el país, que no nos tapen estas circunstancias también, los grandes conflictos que vive la nación, lamentablemente. ¿Y usted, doctor Rodas, cree que es necesario también hacer más rigurosa la legislación, no sé si vía ley o solamente vía reglamentaria, para que quede específicamente claro el beneficio, el uso que se debe dar a la importación de este tipo de vehículos, instrumentos, etcétera, que el Estado les da a las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Yo creo que la ley ha sido lo bastante adecuada. Yo no veo que la ley tenga dificultades en relación a lo que estamos tratando. El problema está en que si no hay una responsabilidad política desde la cabeza del ministerio que precautele lo que estamos hablando, es evidente que pueden darle vueltas al asunto y cambiar el sentido de la ley en función de hechos como los que estamos comentando. Entonces allí viene el problema de la moralidad de quien aplica la ley. Es como un juez, o como los jueces en general, que le encuentran al delincuente en el asalto, ¿no es cierto? Y como grita "viva la patria", se espantan y le ponen casi en libertad. O en otros casos no hicieron nada o no hacen nada, pero la ley está allí. Son quienes actúan en el ejercicio, en el cumplimiento de la ley, los que definitivamente generan estas circunstancias tan lamentables. Creo que es indispensable también que se reformulen, eso sí, la participación de delegados de los discapacitados también, para que tengan acceso y para que puedan hacer valoraciones adecuadas y permanentes sobre el trámite que se está realizando. Es decir, la gente que está en el contexto de esta realidad debe participar, pero lo lamentable es el hecho de que miraron a otro lado las autoridades, que es lo lamentable. De allí que ahora encontramos discapacitados, les dijo el ministro, no lo digo yo, dice que hay discapacitados que son seleccionados de fútbol o deportistas activos. Y él dijo, razón que no pueden hacer, razón que debe ser esa la causa para que nos vaya tan mal en los partidos de fútbol. Lo dijo el ministro. Son temas fundamentales que lesionan, son temas fundamentales que lesionan definitivamente la moral pública, el uso fraudulento, si es que es del caso, por parte de específicas personas que
han obtenido este carnet, pero este y otros temas van a ser materia de un análisis en materia electoral, digo yo, ya tomando en cuenta que estamos en un ambiente preelectoral, doctor Rodas. En el ambiente preelectoral comienzan a ocurrir cosas graves. Gente que nunca ha trabajado con el tema de la lucha por la corrupción, ahora hablan de la lucha por la corrupción. El salto mediático de los candidatos va a ser la lucha contra la corrupción. Yo me temo que los corruptos van a organizarse para luchar contra la corrupción. Recursos internacionales para alguna mesa redonda y entonces los vivos de siempre utilizando para hablar contra la corrupción. La corrupción se la combate. Hay que denunciarlos y discúlpeme que le diga, Freddy, pero hay que hacer algo como hacemos nosotros, que no somos candidatos o nada y que no nos interesa sino poner en orden estas cosas hasta donde podamos, sin recursos que no le cuestan al Estado ni a nadie. La denuncia ante los organismos competentes con el nombre y el apellido del denunciado, si es posible con la dirección. El señor se ha llevado los insumos médicos, aquí está el nombre, aquí están los papeles, la cédula del señor y allí vayan y tómenlo. Eso es lo que hay que hacer y así se debe actuar y con celeridad. De tal manera que la lucha contra la corrupción no puede ser una pirueta preelectoral, porque lo que van a hacer es corromper la lucha contra la corrupción. Esperemos que eso no ocurra así, doctor Rodas. En todo caso, entendemos que ustedes han hecho unas reuniones con algunos sectores políticos, sociales del país, con miras a llegar a una especie de entendimiento, puntos generales de lucha contra la corrupción, entre otros. Así es, llamamos a este encuentro diálogo patriótico, concurrieron candidatos a la presidencia, sectores políticos, de una gama de sectores políticos, grupos de empresarios de pequeña industria, sectores vinculados con los gremios, abogados, ingenieros, arquitectos, ingenieros mecánicos y médicos, los gremios más importantes. Alrededor de 60, 70 organizaciones, los jóvenes, los dirigentes estudiantiles de la FESE, de la FEWE y de diversas provincias, todos ellos para trasladarnos sus preocupaciones. Pero como no se trataba solamente de trasladar preocupaciones, hemos ido llegando a algunos esquemas de acuerdos para trabajar unidos, por ejemplo, en las universidades con los propios jóvenes, para incentivar una formación y una educación transversal que les motive en la ética de manera fundamental. Hemos llegado a acuerdos con el Colegio de Abogados, por ejemplo, de Pichincha, para que nos faciliten abogados que puedan defender las causas, pues sin costos, evidentemente. Y una preocupación que yo le traslado, todos, candidatos y no candidatos y partidos, etcétera, una enorme preocupación frente a lo que todos miramos que es una falta de legitimidad pública del Consejo Nacional Electoral y de una serie de cosas que ocurren a su alrededor que nos preocupan, de tal manera que también la comisión va a estar atento al comportamiento del organismo electoral y del proceso eleccionario. Pues bien, así es. Nosotros también como medios de comunicación estaremos atentos a lo que ocurre en materia electoral, que va a garantizar un proceso, sea transparente o no. De eso depende mucho el trabajo de los funcionarios. Queremos agradecer al doctor Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Muchas gracias por habernos atendido, doctor Rodas. A usted, muy gentil por la invitación. A sus órdenes, en saludo a los oyentes. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Notimundo. Información inmediata. María del Carmen, Freddy, gracias. Esto es el avance, lo más espectacular el día de hoy. La organización del grupo The Killers ha llevado a cabo una investigación interna para esclarecer una denuncia interpuesta el 22 de julio por una ingeniera de sonido que alertó que una mujer había sufrido una agresión sexual por parte de un miembro del equipo durante una gira. Neil Young interpondrá una demanda con el fin de impedir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilice sus canciones durante la campaña presidencial. La empresa de entretenimiento Rock Nation de Jay-Z se asoció con la Universidad de Long Island en Brooklyn para abrir la escuela de música, deportes y entretenimiento. La esperada película de Disney Mulan se estrenará en septiembre en la plataforma de streaming del estudio Disney Plus.
Y Jamie Spears, el padre de Britney Spears, calificó el movimiento Free Britney como una broma. Esto y más para ustedes con la mejor música. Desde las 19:30, nuestra cita con las estrellas espectacular. Ahora continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Espectacular. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. José Mourinho, quien en su momento envió al banco de suplentes a Iker Casillas en el Real Madrid, le dejó un mensaje en declaraciones para Diario AS, una vez que el guardameta anunció su retiro definitivo del fútbol profesional. Su inteligencia y su madurez han hecho que siempre nos respetemos, y años más tarde hasta hayamos podido cultivar una amistad honesta, señaló Mourinho al medio español. El portugués, además, lo cataloga como un gran portero y un gran hombre. Recordó también los grandes éxitos que cosecharon juntos. Es un portero histórico del Real Madrid, de la Roja y del fútbol mundial. Con él gané la Liga de los Récords y con él he tenido momentos difíciles por mi decisión profesional y jamás personal de hacer jugar a otro compañero, explicó. En 2019, cuando Iker sufrió un infarto, Mourinho confirmó que se había puesto en contacto rápidamente con el Porto para preocuparse por su estado de salud. Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino. Con el auspicio de FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo. Inicio del espacio publicitario. Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704 Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098 40 59 814 o al 098 49 49 16. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino. Todos los jueves los vives a tu gusto. Con tu tarjeta de crédito o débito Produbanco, recibe 15% de descuento en restaurantes participantes. Además, si pides a domicilio, el envío es gratis. Produbanco, Grupo Promérica. Más información y condiciones en produbanco.com. Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play. Fin del espacio publicitario. Los mejores comunicadores del país están en FM Mundo. Este es el equipo número 1 de la radio. Cristian del Alcázar Ponce, Stephanie Espín, Gabriela Galárraga, Gabriela Espinosa de los Monteros, Hugo Vargas, Carla Sarmiento, Karina Sarmiento, María del Carmen Álvarez, Gisela Bayona, Claudia Roura, Carla Arcentales, Laura Galeano, Nicole Cueva, Carol Novoa, Rodrigo Proaño, Freddy Paredes, Yuri Carrasco, Roberto Rodríguez Reyes. No son solo voces. 98.1. Ellos saben hacer radio. FM Mundo. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, felicitó al gobierno de Ecuador por los avances financieros e históricos que ha tenido en los últimos días con el apoyo pleno del Fondo Monetario Internacional para renegociar un paquete excepcional y concretar el acuerdo casi unánime con los tenedores de bonos internacionales. No sé de ningún otro país en la región que podría haber hecho tanto y con transparencia, seriedad y responsabilidad, dijo el embajador. Al finalizar el evento, la vicepresidenta María Alejandra Muñoz señaló que es un reconocimiento al trabajo transparente y responsable del gobierno, que actuar con transparencia y credibilidad siempre mejora las condiciones de Ecuador ante cualquier negociación.
Mientras tanto, en el bloque de la Revolución Ciudadana, a través de la legisladora Lira Villalba, planteó al Pleno de la Asamblea Nacional realizar una revisión al proceso de renegociación de la deuda externa ejecutada por el gobierno con los tenedores de bonos. La asambleísta presentó una moción para que el Pleno discuta y fije la fecha de comparecencia del ministro de Finanzas Richard Martínez, del canciller Luis Gallegos y de la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Yvonne Baki. La moción fue incluida a debate en la sesión 679. Según el proyecto de resolución, el ministro de Economía Richard Martínez deberá informar sobre los resultados de la subasta de Credit Default Swaps del 19 de mayo pasado, mientras que el canciller Gallegos y la embajadora Baki tendrán que presentar un informe sobre las acciones diplomáticas realizadas por el gobierno ecuatoriano con las autoridades de la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos. La Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público que prohíbe el despido de funcionarios que mantienen cuentas en mora con las instituciones públicas. En el debate, los legisladores advirtieron que por retrasos en el pago de sus salarios durante la emergencia sanitaria se presentan muchos casos de mora con instituciones estatales que presentan servicios al ciudadano y que eso ha ocasionado despidos. Además, la reforma pretende eliminar esa inhabilidad especial por saldos pendientes para aquellas personas que aspiran a acceder a un puesto en el sector público, pero condicionada a la suscripción de convenios de pagos debidamente declarados y notificados. Notimundo. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo. Así es, enseguida vamos con la información internacional más destacada con nuestra cadena aliada CNN en Español. Desde la ciudad de Atlanta, le saluda Ana María Luengo Romero. Estas son algunas de las noticias más destacadas en CNN a esta hora. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, dio positivo por COVID-19. Este miércoles, Gabriel Velasco, senador y vocero del Centro Democrático, partido que fundó el exmandatario, dijo que el estado de salud de Uribe es óptimo y que no ha presentado mayores síntomas. La noticia surge un día después de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictara detención domiciliaria en contra de Uribe. El expresidente es investigado por presunto soborno y fraude procesal en un caso por supuesta manipulación de testigos. Uribe ha rechazado los señalamientos. Una tercera vacuna contra el coronavirus se sumó al grupo de desarrollos que han reportado resultados prometedores. Se trata de la vacuna de Novavax, una compañía estadounidense que publicó un estudio que muestra que el producto genera respuesta inmune y es segura. La vacuna de Novavax IN contra el coronavirus va en la fase 1. En total, 131 voluntarios saludables entre los 18 y los 59 años recibieron 2 dosis y desarrollaron anticuerpos. En Estados Unidos, 7 gobernadores se unen en busca de la primera estrategia multiestatal de pruebas. El grupo bipartidista de gobernadores ha unido fuerzas con la Fundación Rockefeller para alcanzar un acuerdo y ejecutar 3,5 millones de pruebas de antígeno de coronavirus. Esto ayudaría a crear la primera estrategia de prueba coordinada del país en ausencia de un plan nacional. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. En cortos episodios diarios respondemos sus dudas sobre el COVID-19. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde la ciudad de Atlanta les saludó Ana María Luengo Romero. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de Chevrolet, Find New Roads. En FM Mundo, esto es Ruedas. Con Hugo Vargas. Bienvenidos a Ruedas por FM Mundo 98.1. La pandemia de COVID-19
ocasionó que numerosas industrias y sectores comerciales suspendieran casi por completo sus actividades durante el periodo de cuarentena, y entre estos, la industria automotriz no fue la excepción, siendo una de las más afectadas. Ensambladoras, concesionarios, talleres de servicio, patios de autos y demás actividades de la cadena productiva asociada al sector se vieron afectados por la paralización de la jornada laboral, la crisis económica resultante del confinamiento y las restricciones de movilidad dispuestas por el estado de emergencia. De acuerdo con la Asociación Ecuatoriana Automotriz del Ecuador, AEADE, a inicios de 2020 se esperaba una reducción del 10% en ventas debido a la contracción económica del país que ya se empezó a experimentar a finales de 2019. Sin embargo, el escenario se complicó aún más por la emergencia sanitaria, que provocó una caída del 49% en ventas durante el primer semestre, con 33.185 unidades vendidas frente a 64.719 del mismo periodo de 2019. Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas. Con el auspicio de... ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app FM Mundo 98.1? Encuéntrala ya en App Store y Google Play. Inicio del espacio publicitario. El nuevo Chevrolet Onix Turbo presenta verdades. Cuando te dicen minimalista, significa que le falta de todo. Cuando te dicen que un apartamento es acogedor, le faltan metros. Cuando te dicen auto a tu alcance, el auto viene pelado. Es fácil. Si le sobran palabras, le faltan cosas. Pero eso se acaba con el nuevo Chevrolet Onix Turbo, que viene con poderoso motor, Wi-Fi integrado, 6 airbags, asistente automático de estacionamiento y más. Nuevo Chevrolet Onix Turbo. No vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo. Chevrolet, find new roads. Hoy más que nunca, las empresas están conectadas con sus clientes por medio de la tecnología. Por eso, Telefónica Business Solutions ofrece las herramientas para garantizar máxima seguridad de la información en todas sus conexiones. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions. Soluciones digitales para poner a un país de pie. Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes el arresto domiciliario del expresidente y actual senador Álvaro Uribe. El expresidente está acusado de manipular testigos en un caso que se remonta a una discusión parlamentaria del año 2014. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y para conversar sobre esto, saludamos a Fernando Ramos de nuestra cadena aliada CNN en Colombia. Fernando, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Te saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, un placer estar contigo en tu espacio y pues reportar las últimas novedades sobre ese caso desde Colombia. Fernando, muchas gracias a ti por acompañarnos. El expresidente Álvaro Uribe, sin lugar a dudas, es una de las figuras políticas más importantes que ha tenido Colombia. ¿Cómo se vive en estos momentos en ese país la orden de arresto domiciliario por parte de la Corte Suprema? Pues Colombia es un país que amaneció hoy más dividido que nunca. El expresidente y ahora senador por el partido de gobierno Centro Democrático, Álvaro Uribe, es un personaje político que despierta odios y también amores. Así que la decisión de la Corte de imponerle detención domiciliaria por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal ha dividido a la opinión pública entre quienes están a favor y en contra de Uribe y quienes están a favor y en contra de la decisión de la Corte. De hecho, en las últimas horas muchos salieron a las calles a manifestarse en caravanas de automóviles, en marchas, manifestaciones espontáneas, etcétera, para decir lo que tenían que decir sobre esta situación que se conoció justo
después de que la Corte evaluara la situación jurídica del exmandatario y decidiera imponer esta medida de aseguramiento. Sus abogados hoy se notificaron de esa decisión justo cuando el expresidente también fue notificado de que está contagiado de COVID-19, dio positivo para coronavirus en una prueba que le realizaron en las últimas horas. Así que además de su situación personal y médica, debe enfrentar esta situación judicial que, como decías muy bien, comenzó en 2012 y 2014, después de unos debates en el Congreso en el que el senador Iván Cepeda llevó algunos testigos y pruebas que lo señalaban de haber participado en la conformación de grupos paramilitares de extrema derecha. A esto Uribe obviamente respondió con una denuncia ante la Corte contra Cepeda. Después de muchos años, en 2018, la Corte le dio la razón a Cepeda y inició una investigación formal contra Uribe, que hoy lo tiene en esta situación de una investigación que está en curso por estos dos presuntos delitos al supuestamente manipular testigos contra Cepeda. Ahora, Iván Cepeda pertenece al partido de izquierda más grande que tienen en Colombia. Así es, él es un senador de izquierda del Partido Polo Democrático, un senador que siempre ha estado en confrontación política. De mucho Uribe, peso político, entonces, Fernando. Fue muerto. Sí, es una confrontación que tiene orígenes políticos. El papá de Iván Cepeda fue asesinado en la década de los 90 por grupos paramilitares. Él se ha convertido en una especie de vocero de las víctimas de la violencia en Colombia y ha sostenido esta disputa con el expresidente Uribe, que ahora se materializa en esta decisión de la Corte Suprema, que paradójicamente una denuncia que inició Uribe terminó volviéndose en su contra por esta situación, María del Carmen. Ahora, ¿qué peso puede traer, qué consecuencias podría traer esto, por ejemplo, en el peso que tiene el partido gobernista en el Congreso en estos momentos? Pues por el momento que el senador Uribe no va a poder seguir participando de las reuniones que en estos momentos son virtuales del Congreso, debe marginarse hasta que la Corte decida de fondo sobre el tema. También el presidente Iván Duque, que es del partido del presidente Uribe, pues ha salido en su defensa, ha dicho que cree en su inocencia, que la justicia debe garantizarle el debido proceso y que debería escucharlo en libertad, que no representa un peligro para la sociedad. Así que ese es el debate de fondo, esa es la situación que hay. Él no se ha pronunciado más allá de un Twitter que puso en su cuenta en el día de ayer diciendo que recibía con tristeza esta decisión de la Corte porque afectaba a su familia, a sus hijos y a él en lo personal, después de haber hecho tanto por el país, según manifestó en su escrito. Así que es una situación bien compleja. Los abogados aún no han decidido si van a apelar o a impugnar esta decisión de la Corte. Tocará esperar en las próximas horas a ver cuál es el camino que toman, porque seguramente la Corte Suprema, el siguiente paso es llamarlo a juicio para que responda por estos graves cargos. Ahora, este apoyo del presidente de Colombia, de Iván Duque, obviamente ha sido tomado como una presión por parte del gobierno. Hay que recordar que Álvaro Uribe es el mentor de Iván Duque. Así es, y de hecho algunos organismos no gubernamentales internacionales como Human Rights Watch, a través de José Miguel Vivanco, han dicho que no es correcto que el presidente Duque salga en defensa de su mentor. También lo ha dicho así el senador Iván Cepeda, quien ha dicho que tienen que haber garantías para todo mundo y que la justicia debe actuar con independencia. Hay quienes ven los pronunciamientos de Duque como una intromisión indebida, hay quienes creen que debe hacerlo porque es lo mínimo que puede hacer porque fue quien lo llevó a la presidencia y quien además es su amigo. Así que es una discusión también que está en el centro del debate de todo esto que ha ocurrido en las últimas horas en Colombia. Fernando, ¿cuánto tiempo tiene la Corte Suprema para tomar una decisión? Es decir, para considerar si va a ser llevado a juicio Álvaro Uribe o si se archiva el caso. Eso depende de si los abogados interponen algún recurso contra la decisión de la Corte y eso podría demorar más todo el proceso. Podríamos estar hablando incluso de que esto que viene en adelante podría demorar incluso cerca de un año si se
adjunta nuevas pruebas, nuevos testimonios, nuevos testigos dentro de la causa, así que no va a ser un proceso judicial rápido ni fácil. Cada una de las partes tratará de demostrar que tiene la razón y al final la Corte deberá tomar una decisión en derecho sobre las pruebas y sobre los testimonios que van a recibir, además de lo que ya tienen en su poder. Ahora, esta es la primera vez que en Colombia se ordena prisión preventiva para un expresidente. ¿Crea esto tal vez un precedente para los presidentes de ese país de ahora en adelante? Sí, igual esto es una decisión dentro del proceso. Hay que aclarar que el expresidente Uribe no ha sido declarado culpable, ni siquiera ha sido llamado a juicio. Es una decisión que tomó de forma autónoma la Corte porque considera que puede influir en el transcurso del proceso de alguna manera, por la influencia que tiene y el poder que ha tenido durante todos estos años en Colombia. Pero sin duda que es un hecho histórico, es una noticia muy importante porque no había ocurrido, es un hecho inédito y por eso concita tanto la atención y el debate en las calles, en la vida normal de los colombianos y obviamente en las redes sociales. Ahora, Álvaro Uribe ya ha tenido problemas con el sistema judicial colombiano y me refiero a que cuando él era presidente de la República de Colombia, él siempre manifestaba esta desconfianza con el sistema judicial de ese país. ¿De alguna manera esto puede influir en el caso? El expresidente Uribe tuvo 2 periodos consecutivos de gobierno, desde 2002 hasta 2010, y siempre tuvo muchas diferencias con las altas cortes. Son discusiones, diferencias que vienen de mucho tiempo atrás. De hecho, se ha propuesto una reforma a la justicia. Hay sectores de su partido que están pidiendo que se realice una asamblea constituyente en Colombia para ese efecto. Pero son discusiones de fondo, diferencias ideológicas y políticas dentro de la división de poderes que existe en Colombia, pero que han llevado a este roce institucional desde la época en que él era presidente y que continuó durante su posterior salida de la presidencia de la República y como senador de la República. ¿Y por qué ha sido tan importante la política, digamos, de gobierno implementada por Álvaro Uribe? ¿Por qué tiene esta presencia política tan fuerte en Colombia? Pues hay que poner el contexto, y es que Uribe llegó al poder en momentos en que la guerrilla de las FARC prácticamente tenían sometido al Estado, y su promesa de gobierno fue derrotar a la guerrilla de izquierda en Colombia. Él es un hombre de derecha o de centro derecha, como él mismo dice, y pues definitivamente logró doblegar de cierta manera a la guerrilla al punto de obligarla a un proceso de paz y a un acuerdo posterior durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que también hacía parte inicialmente de su gobierno y que después también tuvo diferencias con Uribe. Así que eso marcó mucho la historia reciente de Colombia. Colombia hoy es un país distinto, es un país que ha ganado mucho en materia de seguridad, ha ganado mucho en materia de inversión extranjera, ha ganado muchísimo en materia de tranquilidad de los ciudadanos, y eso obviamente que también ha marcado la historia reciente política de Colombia. Uribe es un hombre que ha estado en el poder por él o por interpuesta persona durante más de 20 años, y cualquier cosa que él diga tiene repercusiones directas en la vida política del país, así que por eso este caso es de tanto interés, y también obviamente que hay muchos sectores de oposición que lo señalan de estar del lado de todas estas facciones de extrema derecha, y por eso lo cuestionan tanto. Lo acusan justamente de dar fuerza al paramilitarismo en ese país. Básicamente por eso es que estamos en este debate, y por eso fue que Uribe denunció a Cepeda ante la Corte, y en el año 2014 y después en el 2018 la Corte tomó una decisión a favor de Cepeda y en contra de Uribe por la supuesta manipulación de testigos, y por esa situación estamos en este momento viviendo la situación que estamos viviendo en Colombia. ¿Y qué sanción podría afrontar el expresidente en caso de ser encontrado culpable según la legislación colombiana por este tipo de delito? Básicamente se prevén sanciones por cada uno de esos delitos entre 2 y 6 años de cárcel, pero seguramente por el fuero que tiene como expresidente y también como senador,
si es encontrado culpable, porque te repito, aún no ha ocurrido ello, podría tener algún beneficio como casa por cárcel o estar recluido en un sitio especial. Así que no hay que adelantarse, hay que esperar que la justicia tome sus decisiones, esperar cuál va a ser el pronunciamiento final de fondo de la Corte Suprema de Justicia, y ahí ya se verá cuál sería los cargos y exactamente lo que tendría que enfrentar Uribe, o si el caso finalmente se cierra y es archivado. Listo, entonces quedaremos a la espera pues de cualquier novedad que haya al respecto. Sin lugar a dudas, una decisión que ha generado una división política fuerte en Colombia en estos momentos. Le quiero agradecer a Fernando Ramos de nuestra cadena aliada CNN en Colombia. Fernando, gracias nuevamente por acompañarnos. Hasta la vista, un abrazo desde Colombia a los hermanos de Ecuador. Lo mismo para ustedes, un abrazo fuerte. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y con esto finalizamos Notimundo Estelar, como siempre, gracias por acompañarnos, Freddy. Así es, María del Carmen, como siempre le agradecemos a ustedes, amigos oyentes, su confianza y sintonía. Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Con nosotros, hasta mañana. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido Josué Rosero. Producción FM Mundo Live Fausto Calispa. Redacción y redes sociales Carolina Salazar, Estefanía Vaca. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Equivida, el seguro de vida para disfrutarlo en vida. Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie. Produbanco, Grupo Promérica. La Salesiana. Una decisión con visión. Corporación Keyport. Metro, el diario que lee todo el mundo. FM Mundo presenta